Beneficios de la justificación, parte 8, con el pastor Esteban Cabezas. Esperamos que Dios les bendiga en esta noche. Hemos estado orando para que el Señor bendiga sus vidas, que estén bien en el Señor, que Dios los esté bendiciendo, que tengan salud, que tengan prosperidad y que estén amando a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que es lo más importante, que estén avanzando en el camino del Señor, confiando en Él, cimentados en su palabra, porque siempre es el deseo de este ministerio, que la palabra del Señor esté en el corazón de ustedes, siempre, ¿verdad? Que nunca nos apartemos del Señor, que en medio de toda circunstancia, en medio de todo tiempo, por difícil que sea, podamos estar confiando en el Señor, cimentados en el Señor, gozándonos en Él, sabiendo de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy, muy importante, un tiempo profético de veras, en el tiempo que la iglesia tiene que estar aprovechándolo para compartir con las personas, como hemos dicho en otras ocasiones, compartir el evangelio con aquellas personas que están necesitando, las personas que están pasando por dificultades, por necesidades. Es el tiempo para nosotros llegar hasta ellos, hablarles de Dios y que las personas conozcan al Señor en este tiempo donde las personas están sensibles, la gente está sensible, y creo, reiterándolo, que es un tiempo muy valioso para la iglesia, así que debemos de aprovecharlo. Estamos hoy, ¿verdad? Continuamos con esta serie de Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hoy vamos a estar viendo el versículo 7 y el versículo 8, que son dos versículos en realidad casi que inseparables, ¿verdad? Porque uno complementa al otro. Casi todo este pasaje en realidad, un versículo complementa al otro. Y Pablo habla en todos estos 11 versículos de cosas muy elementales, de doctrinas muy fundamentales de la iglesia, como son esos beneficios de la justificación, ¿verdad? Por quién son, qué significan, qué representan, cuál es el alcance, todo eso. Pablo lo explica muy bien en esos 11 versículos. Y pues hemos querido darnos la tarea de compartir con nuestros amigos y hermanos estos 11 versículos, ¿verdad? Sabiendo que hay muchos pastores que han sido tocados por Dios, también están compartiendo este mismo pasaje, ¿verdad? No estamos compitiendo con nadie, solamente queremos agregar un poquito, lo mucho que Dios nos da, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes y poder ser de bendición. Yo creo mucho en esto de tomar un pasaje, tomar un libro, ¿verdad? Creo que esa es la mejor forma en que los pastores y los que son comunicadores de la palabra del Señor deben hacerlo, bueno, respetando el criterio de cada uno, por supuesto. Pero yo pienso que cuando un predicador toma un pasaje, un versículo de un libro, y después el otro domingo, el otro día que le toca que predicar, se va al otro extremo de la Biblia, luego va al Evangelio, luego va a los Salmos, no sé. Creo que andar de un lado para otro como que no deja, no deja un buen fundamento a la iglesia. Yo pienso que la forma más correcta de enseñar la Biblia es pues, tomar un libro y explicarlo todo, o tomar, qué sé yo, 3 pasajes, no sé. Pero sí es importante que la iglesia estudie la palabra del Señor, aprendamos a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Para que eso nos quede bien grabado en nuestros corazones. Creo que esa es la mejor manera de poder enseñar la palabra de Dios para que la iglesia crezca. Y los hermanos y los amigos también que nos accesan, aprendan y conozcan más de la palabra del Señor y también puedan amar a Dios más a través de su bendita palabra. También le invitamos a que se suscriba a este canal para que pues siga ahí las prédicas y esperamos, repito, que sean de mucha bendición para su vida. Ese es nuestro deseo, nuestra petición en el nombre del Señor. Vamos a orar unas palabras para que Dios nos guíe, nos dirija y podamos ser usados por el Espíritu Santo para bendición de sus vidas. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti. Creemos que esta palabra es viva, que es eficaz, que nunca regresará vacía. Esta palabra, Señor, es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, Señor, tu palabra en esta hora, nos sentamos como María a los pies de Jesús a escuchar su palabra, para poder crecer y poder amarlo más a Él. A través de su palabra vemos cuál es su carácter, vemos cuál es la forma de pensar de Dios, vemos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios bueno, un Dios maravilloso. A través de su palabra también tenemos las promesas que Él nos da a diario a nosotros y a todo el mundo
podemos decirlo así. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 7 y 8 de la Biblia, de ahí de ese pasaje que tenemos, Romanos capítulo 5. Dice, mas Dios, versículo 7 más bien, ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando hay una catástrofe, ¿verdad? Cuando hay, qué sé yo, un terremoto, un accidente automovilístico, etcétera, una reacción que vemos en todas las personas, ¿verdad? Es huir de ese lugar para salvaguardar su vida. Es en realidad es parte del instinto de supervivencia de todos los seres humanos, bueno, incluso también de los animales, ¿verdad? Que ellos también tienen esa reacción, ¿verdad? De huir de algún lugar, aunque ellos lo hacen por instinto solamente, de huir de un lugar donde hay peligro, donde hay depredador, qué sé yo. Y nosotros como humanos, esa es la reacción casi que vemos. Hay un accidente, como dije, alguna catástrofe, alguna cosa, y todos queremos huir, salir de ese lugar rápido, ¿verdad? Para no exponer nuestras vidas al peligro. Entonces, Pablo ahí en el versículo 7, ¿verdad? Estamos viendo 7 y 8. En el versículo 7 nos presenta, bueno, en realidad el versículo 6, desde el versículo 6 Pablo viene diciendo, ¿verdad? Porque Cristo aún dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lee el versículo 6 y enlaza el versículo 6 con el versículo 7 y el versículo 8. Entonces Pablo cuando empieza el versículo 7, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él comienza a decirnos a nosotros cuál es la reacción de un ser humano normal, el amor del ser humano hasta dónde le alcanza, ¿verdad? En relación a su prójimo, a los demás. Nosotros sabemos que como humanos que somos, pues Jesús dijo que nosotros somos malos. Él dijo, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces Jesús ya nos encara con la realidad, y es que nosotros somos malos, ¿verdad? No somos buenos. La única bondad que tenemos, que poseemos, es porque Dios nos la ha dado, pero si no fuera por el Señor que está en nuestro corazón, pues no poseeríamos casi nada de bondad. Entonces, en el versículo 7, Pablo comienza entonces a ilustrar cuál, como dije, es la reacción de un ser humano normal. Dice ciertamente, ¿verdad? Pablo lo que está diciendo ahí, ese ciertamente del versículo 7, es que es una realidad. Pablo dice, yo quiero que sepan que esto es cierto. O sea, Pablo ha hecho un análisis, Pablo ha visto la problemática del ser humano, Pablo ha andado por muchos continentes, por muchos pueblos y a muchos lugares ha llegado, y él más o menos ha hecho un análisis de la actitud humana, de la psicología del ser humano. Cómo reacciona el hombre y cómo actúa el hombre, porque siempre ha sido así, desde que el hombre existe hasta el día de hoy, el hombre tiene esa reacción de pues no solidarizarse con su prójimo, menos en el punto en que Pablo dice aquí. Dice, ciertamente, dice, apenas es un ajustado, ¿verdad? Es con dificultad o que es difícil. Ese apenas es cuando nosotros decíamos, bueno, apenas pasó, apenas llegó, apenas se salvó, apenas, no sé, ese apenas es una expresión que hasta el día de hoy usamos, ¿verdad? Para decir que es algo ajustado, que con dificultad, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice, apenas morirá alguno por un justo, ¿verdad? Alguno, ese alguno es casi nada, puede decirse. O sea, que lo que Pablo está diciéndonos en este versículo es que con costos una persona moriría por alguien que es justo. Bueno, en realidad nosotros recordamos a los apóstoles, por ejemplo. Los apóstoles han caminado con Jesús 3 años, ¿verdad? Ellos saben que Jesús es un hombre justo, la evidencia de que el Señor es un hombre justo, la evidencia de que el Señor es un hombre bueno, todas las bondades que Él había hecho, todas las expresiones de amor, de caridad hacia el prójimo que Él ha manifestado, eso a los apóstoles que han caminado con Él durante 3 años, les manifiesta pues que es un hombre justo. La mujer de Pilato, cuando Pilato está sentenciando a Jesús, ella viene y le dice, no tenga nada que ver con ese justo. O sea, la gente sabía que Jesús era justo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, comenzaron a suceder aquellos eventos, ¿verdad? Que siguieron después de la muerte de Jesús, que hubo tinieblas y hubo muchas cosas, hubo algunos eventos sobrenaturales. Los soldados tuvieron que decir, verdaderamente esto era un hombre justo. Entonces, hubo evidencias, ¿verdad? No solamente la gente que seguía a Jesús, sino de sus enemigos. La gente que quería matarlo, hubo evidencia de que Jesús era un hombre justo. Pero vemos a los apóstoles, ¿verdad? Los que han caminado con Él, como dije, 3 años, cuando vienen los soldados romanos para llevarse a Jesús, para llevarlo a la cruz,
los soldados, los apóstoles que habían dicho, bueno, Pedro incluso y los demás amigos, habían dicho que ellos, si fuera necesario, iban a morir por Cristo, iban a ir a la cruz con Él, que ellos darían la vida incluso por Él, ¿verdad? Hablaron muchas cosas cuando no había peligro. Pero cuando el peligro se presenta, y ellos su vida incluso corre peligro, porque saben que si ellos apoyan a Jesús en ese momento, ellos también pueden correr con la misma suerte. Ellos también pueden morir crucificados, al igual que Jesús, ya que Jesús era un reo visto como alguien peligroso, como alguien, un enemigo del imperio, un enemigo de los sacerdotes, y toda esta situación religiosa judía. Él era un enemigo para esta gente. Entonces sabían de que si ellos apoyaban a Jesús en ese momento, ellos podían correr, como dije, con la misma suerte. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Sabiendo que Jesús era un hombre justo, sabiendo que Jesús era un hombre bueno, ellos lo abandonan y lo dejan a su suerte. Y lo dejan solo. Ninguno quiso apoyarlo, ninguno quiso estar con él. Como dije, ni Pedro, que había hablado muchas cosas, al final huyó y se fue y lo dejó solo. Entonces, ahí se manifiesta en realidad la problemática del ser humano. Ahí se manifiesta muy claro cuál es nuestra reacción cuando vemos peligro, ¿verdad? No importándonos quién sea, no importándonos si es un buen amigo, no importándonos incluso si es un familiar. La reacción de la persona, ¿verdad? Es pues huir de ese lugar, escaparse, escapa por tu vida, como dice el dicho, ¿verdad? Escaparse, salir de ese lugar, porque él obviamente no va a querer que su vida sea expuesta por otra persona. Por eso Pablo dice, apenas dice, morirá alguno por un justo, ¿verdad? Con todo, dice. Resumiendo todo este asunto, ¿verdad? Dice Pablo, pudiera ser, o sea, Pablo no está seguro de que suceda. Pudiera ser que tal vez pueda ser, pero no, o sea, uno no podría poner en realidad la vida en manos de otra persona, porque puede que esa persona en el momento ya de decidir, lo deja uno abandonado y pues uno corra con la suerte de morir solo, ¿no? Entonces, Pablo dice, pudiera ser, dice, que alguno, dice, llegar a hacerlo, ¿verdad? O sea, hoy por ejemplo vemos la gente que tiene este problema con esta pandemia que anda, la gente no quiere morirse, la gente no se quiere exponer, la gente no quiere ir a lugares donde exista peligro, la gente no quiere visitar a sus familiares, la gente no quiere que lo visiten. Ahí vemos cuánto amamos nosotros la vida, porque en resumen, lo que no queremos es morirnos. Entonces, ese es el amor grande que sentimos por nuestra vida. Entonces Pablo dice, con todo pudiera ser, ¿verdad? Dice, que alguno, dice, se atreviera, dice el versículo 7, que alguno, dice, pudiera ser que alguno osara, o sea, se atreviera, llegar al extremo de morir por el bueno. O sea, estamos viendo que en realidad no es una persona mala por la cual va a morir. Dice que es por el bueno. Ahora, si llegara a hacerlo, ¿verdad? Si esa persona llegara a morir por esa persona buena, el hombre lo merecía. O sea, el hombre por el cual él ofrendó su vida lo merecía. Así que no haría ningún mérito. Si yo, por ejemplo, ofrendo mi vida por una persona buena, en realidad lo estoy haciendo porque esa persona lo merecía. Esa persona era una persona buena, una persona justa. Y yo digo, caramba, hay que entregar la vida por esa persona, porque esa persona se lo merece. Y yo no tendría mucho mérito porque morí por una persona buena, morí por una persona que se lo merecía. Entonces, Pablo resume este versículo 7 diciendo, ¿verdad?, que ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No es nada, no es seguro, no es algo que pueda uno afirmar que así va a ser, ¿verdad? Entonces, en este versículo 7, como dije al principio, Pablo revela la problemática del ser humano, ¿verdad? Nunca ha sido fácil de que una persona ofrende su vida por otro, ¿verdad? Y eso hoy todavía, 2000 años después de que Pablo habló, vemos que la problemática es la misma, más hoy todavía, donde hay tanto egoísmo, donde hay tanto situación de que cada quien corre por su vida, cada quien salva su vida, cada quien vela por lo suyo. Hay mucho egoísmo en el ser humano, ¿verdad? Podemos ver que cuando alguien está pasando en una desgracia, por ejemplo, a alguien que están asaltando en una ciudad, la gente pasa indiferente, hay una indiferencia que rodea al ser humano hoy. Y yo creo que si cuando Pablo escribió este versículo 7, era una situación, era una problemática que Pablo creo que estaba hablando, aparte que estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, él estaba hablando de algo real. Era el contexto en el que él vivía, porque Pablo lo decía eso también, pues, nacido de su experiencia, de tantas personas que había visto y tantos lugares que habían dado, como dije. Hoy, 2000 años después, es peor todavía, porque hoy, como dije, hay mucho egoísmo en la humanidad y creo que nadie, o por lo menos sería tal vez una minoría, de alguien que esté dispuesto a ofrendar la vida por los demás.
Hoy, como dije, con tanto egoísmo que hay, es muy difícil que eso sucediera. En el versículo 8, porque son los dos versículos que vamos a estar viendo en esta noche, versículo 7 y versículo 8. En el versículo 8, Pablo hace un contraste. Un contraste es algo antagónico, algo que está en oposición una cosa con la otra, ¿verdad? Es el contraste que Pablo hace entre el amor del hombre. Ya vimos aquí que el amor del hombre no le alcanza, ¿verdad? No le alcanza para dar su vida por otro, ni siquiera por un bueno, ni siquiera por un justo, mucho menos por un malo. Eso ni se puede ni pensar siquiera. Que no está dispuesto, ¿verdad? Hablando del amor del ser humano, que no está dispuesto ni siquiera a morir por el justo. No está dispuesto, ya lo vimos. El amor de Jesús, en cambio, que estuvo dispuesto a morir por los injustos. Ahí, ese es el contraste entonces que Pablo presenta en el versículo 7 y el versículo 8. Por eso es importante que veamos los dos versículos, ¿verdad? Para ver ese contraste y nosotros podamos analizar cuán grande, cuán abismal es el amor del hombre con el amor de Dios. Cuánta diferencia existe entre el amor de Dios y el amor del hombre. Por eso es que nosotros, si de alguien podemos esperar un amor sincero, ¿verdad? Muchas veces al hombre lo traicionan los amigos, al hombre lo traiciona su familia, al hombre lo traiciona su compañero de trabajo. Y vemos que esa es la problemática como diga el ser humano. Y no podemos esperar mucho. O sea, no podemos ni siquiera ni enojarnos ni disgustarnos tanto, porque nosotros no podemos esperar mucho de alguien que es igual que nosotros. Somos de carne y de hueso, son personas que tenemos unos sentimientos a veces que han sido afectados en el pasado e incluso en el presente. Entonces, reaccionamos de maneras que tal vez no son las más favorables para nuestro prójimo. Entonces, usted que me está viendo, que tal vez usted ha sido abandonado por algún amigo, abandonado por su familia, ¿verdad? Abandonado por su jefe, sus compañeros de trabajo, no se le han dado la espalda, le han traicionado, le han engañado, le han mentido, ¿verdad? Y tal vez no goza del favor de mucha gente, sabe que hay gente que lo odia, que lo aborrece. Usted no puede esperar mucho del ser humano. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos débiles, ¿verdad? Y que nosotros tenemos esa tendencia de maldad en nuestro corazón. De manera que entonces, si usted, como dije, ha sido engañado por alguien y usted está resentido ahí, amargado con alguien, es mejor entonces que cambie de actitud, que cambie de parecer, porque usted en el hombre nunca va a encontrar algo verdaderamente muy favorable. Cuando David cometió un gran pecado, ¿verdad? Que dice que el diablo lo incitó para que censara al pueblo, el rey David, dice que entonces David, cometió un gran error. El jefe del ejército le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, David estaba empeñado. El diablo lo había incitado para que hiciera ese censo. Un censo pues lleno de orgullo, lleno de arrogancia, para ver cuánto era su ejército, cuánta gente contaba. Y entonces él hizo el censo, pero a Dios no le gustó. Y entonces Dios mandó un ángel que dice que estaba matando y destruyendo a mucha gente en Jerusalén. Entonces David ve el ángel, ¿verdad? Y se postra delante del ángel. Y entonces dice que Dios le puso a escoger 3 cosas por el pecado que había cometido. Dice que le dijo que le daba 3 opciones. Una era que la espada de los enemigos viniera sobre ellos, que hubiera una peste muy grande en Israel. Y la tercera que le proponía era que la mano de Dios cayera sobre él. Y entonces David evaluó estas 3 opciones que Dios le daba. Esto es real, la Biblia lo enseña así. Y dice que entonces él eligió caer en la mano de Dios. Dice, porque yo sé que tus misericordias son muy grandes. Entonces él dijo, yo prefiero caer en tus manos, Señor, porque yo sé que tú vas a tener misericordia de mí y vas en algún momento a cesar y a detener el castigo para mí, para mi pueblo, que en realidad ellos no lo merecen. Yo fui el culpable, yo fui el que cencé al pueblo. Las ovejas, dice, esas ovejas no tienen ninguna culpa. Sin embargo, dice, yo prefiero caer en tus manos, Señor. No me entregues en las manos de mis enemigos, ni tampoco que las pestes vengan sobre mí. Yo quiero caer en tus manos. Y en realidad eso fue lo que Dios hizo. Dios trajo una gran azote sobre el pueblo, el ángel mató a mucha gente, pero en realidad entonces David decide mejor caer en las manos de Dios, porque sabe que Dios es misericordioso. Entre la misericordia de Dios y la misericordia del hombre hay un gran abismo, hay una gran distancia. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que incluso si nos disciplinara, incluso si nos pasara por algún momento y un tiempo difícil, incluso eso que pareciera lo más malo, ¿verdad?, que nos pueda pasar, Dios lo hace con un buen propósito para pulir nuestro carácter, para ayudarnos a ser mejores, para hacernos crecer en la fe. Y eso entonces, a la postre, aunque parezca un azote muy duro de parte del Señor, a la postre nos va a servir para bien. Entonces, incluso la disciplina del Señor, Él lo hace con amor. Dice que Él, al hijo que ama, Él disciplina, ¿verdad? Y castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, aún el azote y el castigo de Dios, Él lo hace por amor.
El hombre no, el hombre castiga, el hombre azota y el hombre maltrata porque odia, porque aborrece, ¿verdad? Porque quiere hacer daño a su prójimo, porque quiere vengarse de alguna situación, pero Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios que aún si nos azotara y nos castigara, Él lo hace porque nos ama. Ese es el amor de Dios, bendito sea su nombre. Entonces, vamos a ver un poquito el contraste, ¿verdad? Del versículo 8, totalmente diferente al versículo 7. Dice más, empieza el apóstol Pablo, el versículo 8, diciendo más. Ese más es un cambio en lo que él viene diciendo, ¿verdad? Un cambio total, para empezar el versículo 8. Él comienza entonces sí hablando de Dios, hablando del carácter de Dios, hablando de cómo Dios encara y cómo Dios ve las cosas. Dice, mas Dios muestra su amor. Mostrar, según el diccionario, significa manifestar o revelar. Eso fue lo que pasó con Dios. Podemos decir que entonces Dios manifestó, Dios reveló su amor, ¿verdad? A diferencia del hombre, que casi todo lo hacemos por interés. El hombre ama a otro por interés, el hombre ayuda a otro por interés, casi siempre es así. O sea, dice la Biblia que los ricos ayudan a los ricos invitan a los ricos pues para que le devuelvan el favor. Una persona que hace fiesta, Jesús dijo, ¿verdad? No invita al pobre. Así es lo que el Señor quisiera que hiciéramos. Él dice, cuando hagas fiesta, invita a aquel que no te pueda devolver el favor. Invita a tu vecino pobre que no tiene con qué devolverte el favor, ¿verdad? Pero eso casi nunca lo hace el ser humano. Casi siempre hacemos una fiesta, tenemos alguna cosa, e invitamos a las personas que de alguna manera nos pueden devolver ese favor. El amor del ser humano es totalmente interesado. Es un amor que si me dan, doy, si recibo, doy, pero no es un amor que da no esperando recibir nada. Casi nunca se da eso, aunque hay casos de gente personas muy altruistas, ¿verdad? Nosotros como cristianos, pues, debemos de actuar de esa manera, ¿verdad? No ser interesados a la hora de hacer un favor, si me lo devuelven bien, y si no, pues también. Pero siempre tiene que haber ese altruismo en nuestro corazón. Mas Dios muestra su amor, dice Pablo, ¿verdad? Es un amor entonces diferente del hombre, que ama por interés. Dice, el amor. ¿Por qué Dios muestra su amor? Bueno, porque el amor se ve solamente cuando se muestra. El amor no se ve así, el amor no es una cosa que sea físico, el amor es algo espiritual, no se ve. Pero el amor, por eso es que Dios muestra su amor. Por ejemplo, un pasaje como San Juan 3:16, que es un pasaje pues, bien conocido por bastantes personas, ¿verdad? Por lo menos con las personas que estudian la palabra del Señor. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ¿verdad? A tal extremo, a tal nivel, podemos decirlo así, amó Dios al mundo, ¿verdad? El mundo es la gente que está en el pecado, no es el orbe, ¿verdad? No es el globo terráqueo, sino es el mundo, es el sistema las personas que están en el mundo, las personas que están en el pecado, las personas que están enredadas, como estábamos nosotros, ¿verdad? En otro tiempo, antes de conocer al Señor, estábamos todos inmersos también en ese tipo de vida. El mundo entonces es el sistema pecaminoso donde la mayor parte de la gente vive hoy. El Señor amó a ese mundo, amó a esas personas que estaban en esa condición, como dije, en las cuales estábamos también nosotros, los que conocemos al Señor. Y si usted no ha conocido al Señor y está en ese mundo, y está en ese mundo de pecado, está en ese ambiente de pecado, está en ese ambiente donde todo el mundo quiere ir, el camino ancho, ¿verdad? No has cogido el camino angosto. Yo quiero decirte que Dios te ama, porque cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, está incluyendo a toda la raza humana. Lamentablemente, pues algunas personas desechan ese amor, algunas personas no aceptan ese amor, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues, no han recibido ese amor, lamentablemente. Usted que me está viendo por este canal, yo quiero decirte que Dios te ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo mostró que lo amaba? Si el texto hubiera llegado solamente hasta ahí, pues entonces no sabríamos cómo Dios mostró ese amor al mundo. Pero ¿cómo lo mostró Él? ¿Cómo demostró que Él amaba al mundo? De esa forma tan grande que dice que Él amó al mundo. Que dice que entregó a su Hijo unigénito. Ahí se mostró el amor del Señor. Como dije, el amor no se ve. El amor tiene que mostrarse de alguna manera para que se pueda ver con un gesto, con una actitud. Entonces vemos que existe amor en esa persona y que nos lo está manifestando. Entonces, Jesús, el Padre, mostró que amaba al mundo, dice, enviando a su Hijo unigénito. Él entregó a su Hijo.
su propio hijo, el que estaba con él en el cielo, en la gloria ya. Él lo entregó, vino, nació de la Virgen María, él creció como un niño, creció como un joven, fue adulto luego, ¿verdad? Y tuvo su ministerio terrenal de 3 años y luego murió, como dije hace un rato, en la cruz por todos nosotros. De esa manera él mostró su amor. Dice que entregó su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo mostró Dios su amor? Pues entregando a su hijo. ¿Cómo mostramos nosotros nuestro amor? No es diciendo que amamos a las personas, ¿verdad? No, sino actuando. Es haciendo el bien. De esa manera, entonces, pues no solamente decimos que amamos a las personas, sino que mostramos que las amamos. Eso es muy importante. Gloria al Señor. Estas son buenas noticias para el pecador. El pecador en este momento que recibe esta noticia tan importante, porque eso es el Evangelio, lo que estamos predicando es el Evangelio, las buenas nuevas y todos estos beneficios, como hemos estado hablando de la justificación, ¿verdad? De este pasaje, son beneficios extraordinarios que también incluyen al pecador. Estos beneficios no solamente no son exclusivos, sino inclusivos. No son exclusivos solamente para el que ya lo conoció al Señor, para el que ya aceptó a Cristo, para el que ya es poseedor de estos beneficios, sino para todas las personas que aún no han conocido al Señor. Estos son buenas nuevas. Como dijeron los ángeles a los pastores, ¿verdad? Aquel día que Jesús nació y los ángeles se encontraron con aquellos pastores, les dijeron porque les traemos buenas nuevas de gran gozo en esta noche. Era una noche preciosa. Los ángeles aparecieron allí, dice que el lugar se iluminó y le dijeron a los pastores porque les damos buenas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son buenas noticias para usted, amado amigo que me está sintonizando en este momento. Son buenas noticias para usted, sabiendo, ¿verdad? Sabiendo lo que dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor del Señor fue mostrado. El amor del Señor, Él no se lo guardó. Él no se lo reservó, sino que Él lo mostró a nosotros, que somos pecadores, que no merecíamos nada, que lo que merecíamos era la muerte, lo que merecíamos era ir al infierno por nuestros pecados. El Señor mostró, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Qué manera del Señor, el Padre, mostrar su amor para con nosotros. Dice que siendo aún pecadores. Entonces, el contraste, ¿verdad? El versículo 7 con el versículo 8, donde Pablo en el versículo 7, y pues debo reiterar un poquito esto, pues para que entendamos un poquito ahí bien, como dije, que es un contraste lo que Pablo hace, el versículo 7 con el versículo 8. Por una parte, el versículo 7, para regresarme un poquito allí, ¿verdad? Para poderlo entender mejor, dice que apenas morirá alguno por un justo. Con todo, Pablo dice, pudiera ser que alguno muriera por un bueno. No es posible, dice Pablo, no es muy fácil que alguien muera por una persona buena, una persona justa, una persona que no hace el mal, una persona, como dije, que es excelente en su conducta y su vida diaria, ¿verdad? Pero el contraste, como dije, del amor de Dios, que es tan inmenso, tan grande, que no podríamos pasar aquí toda la noche y no podríamos nosotros llegar a entender la magnitud del amor del Señor, ¿verdad? El versículo 8 entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aquí no aparece un justo, en este pasaje no aparece una persona buena, no aparece un hombre justo, sino que aparece, dice, que siendo aún pecadores. En esta condición que estábamos nosotros, ¿verdad? Él mostró su amor para con usted y para conmigo, que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, mi amado amigo. Cristo murió por mí. Cristo murió por todas las personas, los 7,000 millones de personas que habitan en este mundo aproximadamente en este momento. Dios murió por todos nosotros. Aquellos que ya le han recibido, se han acogido a ese amor del Señor, ¿verdad? A esa misericordia del Señor, a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero todos aquellos que faltan por entrar, entonces, todavía tienen la oportunidad, antes de que suene la trompeta, antes de que se cierre la puerta, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que aquel día el Señor va a cerrar la puerta y ya no va a poder entrar nadie, ya la puerta se va a cerrar como cuando Noé cerró el arca. Bueno, el amor del Señor siempre se ha mostrado para la humanidad. Vemos en el tiempo de Noé, dice la Biblia que Dios, la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de maldad, pues no es muy diferente el panorama que tenemos hoy. Era un panorama bastante negativo en cuanto al pecado y en cuanto a la degradación moral de la gente. Y sin embargo Dios le dice a Noé, hazte un arca y métete tú con tu familia ahí, con tu esposa, con sus 3 hijos y con sus 3 nueras. 8 en total, dice la palabra del Señor. El Señor mostró su amor allí, ¿verdad? Introduciendo
a Noé y a su familia en el arca. Y dice la palabra que ahí se salvó Noé. Él mostró su amor para con Noé y para con toda la raza humana y con todo, incluso la especie animal, salvando las parejas de animales, y eso preservó la raza humana hasta el día de hoy. Vemos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que también había una gran maldad en esa época, ¿verdad? Dice la Biblia que la gente de Sodoma y la gente de Gomorra eran gente perversa, eran gente mala, eran gente terrible. Y Dios ya ha decidido exterminar, Dios ha decidido quemar con fuego esas ciudades, Sodoma y Gomorra, y también Adma y Zeboín, que eran unas ciudades, pues dice la Biblia que eran de la periferia, ¿verdad? Dios decide destruirlos a todos y en realidad lo hizo. Pero había un hombre allí, bueno, un hombre allí que era justo, un hombre que amaba a Dios, que era Lot, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Y Dios quería salvar a ese hombre. Dios amaba, es más, Dios amaba a todo Sodoma, porque antes, cuando vemos a Abraham intercediendo por Sodoma, Abraham comienza, como por decirlo así, como a negociar con Dios, ¿verdad? Y le dice: Señor, si hubiera este número de personas, tú no destruirías, Señor, a esa ciudad. Y Dios le dice: está bien, yo no lo voy a destruir. Ese es el amor del Señor. O sea, Dios extiende su amor. Dios Él estira su amor, por decirlo así, ¿verdad? Él no quiere que el hombre perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él le entregó su Hijo en la cruz del Calvario. Dice que lo entregó para que muriera por todos los pecadores, y Él quisiera como que nadie se perdiera, Él quisiera como que todo el mundo se salvara. Lamentablemente no va a ser así, porque el ser humano, como dije, escoge. Dice que la luz vino al mundo, y los pecadores, la gente del mundo, escogió las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios quería que salvara a Sodoma y a Gomorra. Dios lo manifiesta cuando comienza con aquella negociación con Abraham. Abraham está intercediendo por Lot y por Sodoma y Gomorra, y comienza Dios a decirle a Abraham: si hubieran 40, si hubieran 30, él le dice: yo no destruiría esas ciudades. Lamentablemente, pues, el número llegó a un punto en que Dios dijo: ya no, o sea, no hay gente, no hay moral en ese pueblo, no hay moral en esa ciudad, y entonces Dios decide destruirla. Pero Dios no hace eso sin antes decirle a Lot que salga él con su familia, con su esposa. Bueno, al final solamente Lot se salva, ¿verdad? Y le dice Dios a él: corre a Zoar. Había un lugar que se llamaba Zoar, ¿verdad? Una ciudad allí donde le dice Dios a Lot: corre a ese lugar y escóndete ahí para que te salves. Esos son los lugares que Dios tiene refugio para aquellos, por el amor que Dios tiene con nosotros. Un día también nos va a sacar de este mundo, ¿verdad? A los que hemos sido salvos, y a todas las personas que van a venir también, las personas que van a ser salvas, van a estar con el Señor un día, y Dios va a llevarnos muy pronto, en breve, viene el Señor por nosotros a llevarnos, porque Él nos ama. Pero Él ama toda esta humanidad, como dije, y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta lista está usted, mi amigo que me está observando. Usted puede ser en esta noche sabio, que yo sé que usted lo es, porque me está viendo por eso. Entonces, que usted sea sabio en esta noche y usted pueda entregar su vida al Señor. Entonces, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo no solamente predicó de amor. Él predicó que las personas tenían que amarse. Él predicó que había que amar al prójimo. Él predicó que había que amar al enemigo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Son enseñanzas que Él dio en el Sermón del Monte, donde Él tocó dio varias enseñanzas, ¿verdad? Poniendo los fundamentos, el cimiento de su reino, cómo era que tenía que comportarse a la gente que perteneciera a su reino. Y Él habló ahí sobre el amor al prójimo, sobre el amor a los enemigos, sobre hay que ayudar al enemigo y todo eso. Pero Él no solamente fue un maestro que enseñó eso y luego se apartó y no hizo, no. Cuando Él tuvo que mostrar el amor, cuando Él tuvo que mostrar que lo que Él decía era verdad, Él lo mostró, Él lo demostró, gloria al Señor, con lo que dice Pablo, entregando su vida por nosotros. Entonces, Dios no tiene amor. Eso es importante. Alguien dijo una vez: Dios no tiene amor. No, Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Porque si dijéramos que tiene amor, sería como nosotros los humanos, que tenemos amor, a veces sí, a veces no. No, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Él lo mostró, gloria al Señor. Dios es amor, Él lo mostró. Me gustaría leer un pasaje que está en San Juan, Primera de Juan, ¿verdad? No el Evangelio de San Juan, sino Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Es un pasaje muy, muy hermoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor. Aquí entonces Juan está diciendo que en esto hemos conocido el amor.
como dije, el amor de Dios se manifiesta. El amor de Dios se manifestó y lo conocemos. Gloria al Señor. En esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. Esa es la manifestación más gloriosa, ¿verdad? Contrastado con el versículo 7 que vimos allá en Romanos 5, donde Pablo, repito, dijo que no hay nadie que pueda dar su vida por ni siquiera por un justo. El apóstol Juan dice que en esto conocemos, en esto hemos conocido, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, aquí sí ya nos la pone el Señor, como dicen, difícil, ¿verdad? Nos pone a nosotros en una encrucijada y nos dice, bueno, si Él puso su amor por nosotros, dice el apóstol Juan, es menester que también nosotros estemos dispuestos, ¿verdad? Estemos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. Por este versículo yo creo que a manera de conclusión, ¿verdad? Sería muy interesante, porque entonces ya aquí Juan nos está poniendo en una posición diferente a la que nos puso Pablo, ¿verdad? En el pasaje que vimos al principio, porque Pablo dice que apenas estaría alguien dispuesto, o quizás no es posible que alguien muera ni siquiera por un justo. Pero aquí el apóstol Juan dice que así como el Señor nos amó a nosotros, que así como Él nos ha amado a nosotros, debemos nosotros estar dispuestos a morir por nuestros hermanos. Bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque hay que estar bien conectado con el Señor, hay que estar bien alineado con Dios. No sabemos qué cosas vienen sobre esta tierra, no sabemos cuáles son las cosas que van a venir sobre este mundo, ¿verdad? En el tiempo que continúa, el tiempo que resta, no sabemos por qué pruebas vamos a pasar, y debemos estar alineados y tomados de la mano del Señor, orando todo el tiempo para que nos ayude, por si hay la necesidad de ofrendar nuestra vida por alguien, incluso estar dispuesto a hacerlo, porque eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Como buenos hijos de Dios que somos, gloria al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 2, y ya con este versículo voy concluyendo. Efesios 5, 2, dice así, y andad en amor. Esa es la forma de vivir del diario vivir de los cristianos. Dice, y andad en amor. A nosotros nos exhorta el apóstol Pablo aquí a andar en amor. Andar es un sistema de vida. Es un diario vivir de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otra vez lunes, martes. Es un diario vivir el andar en amor. Es un sistema de vida, como dije. Como también, o sea, ese como es una comparación, es una imitación, ¿verdad? A la cual estamos llamados nosotros a alcanzar. Como también Cristo nos amó. Aquí otra vez Pablo vuelve a mencionar el amor tan grande del Señor. Y se entregó, todos estos pasajes hablan de lo mismo, y se entregó a sí mismo por nosotros, a sí mismo. A Él nadie lo obligó. A Él el Padre no lo exigió venir. Su muerte en la cruz fue una muerte voluntaria. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Él dijo, o sea, si creían los soldados romanos o los sacerdotes judíos y la élite de la religión judía, si ustedes creen que ustedes me van a quitar la vida a mí, están equivocados. No, yo entrego mi vida, yo la pongo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar, lo que efectivamente así hizo. Él entregó su vida y también Él tuvo poder para volverla a retomar, porque Él es Dios. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí hace mención Pablo como el sacrificio que se hacía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el cordero que era inmolado por los judíos que pecaban, ponían la mano sobre el corderito era sacrificado y se convertía, como he dicho en otros mensajes, ¿verdad? Anteriores, se convertía el corderito en un sustituto por el pecado de aquella persona la cual lo ofrecía. Entonces, Cristo se ofreció, dice, por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo, dice, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La muerte de Jesús en la cruz fue un olor fragante para el Padre. Fue como aquel sacrificio, aquel holocausto que era un holocausto. El holocausto era un sacrificio que se consumía totalmente y subía al cielo aquel aroma, y el Señor, el Padre, lo recibía con gozo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito sea el Señor. Todo esto el Señor lo hizo porque Él nos ama. Dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amado amigo que me estás viendo en esta hora,
usted que me está observando, usted que todavía no ha aceptado este amor de Dios, usted que todavía no ha recibido esta justificación tan linda y estos beneficios tan maravillosos, yo te invito en esta noche y voy a orar primeramente por usted, para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. No sé de dónde me está observando, de dónde me está viendo, de dónde me está sintonizando, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que usted hoy tome la decisión de recibir a Cristo en su corazón y que usted le pueda decir así conmigo: Señor, gracias porque te convertiste en mi sustituto, y he entendido hoy que por mí quizás nadie daría su vida. Estoy abandonado, mi familia me ha dejado, mis amigos me abandonaron, porque ahora entiendo que no hay nadie que tenga el valor o la capacidad o la determinación de ofrendar su vida por otra persona que fuera un bueno. Y yo sé, Señor, que esa es la realidad del ser humano. Hoy he entendido eso, pero yo sé que tú me amas. Tu palabra dice que tú mostraste tu amor para conmigo, que siendo un pecador, Cristo murió por mí. Yo te entrego mi corazón en esta noche, te entrego mi vida. Quiero recibirte como mi Salvador y Señor. Quiero que entres en mi corazón. Quiero que me perdones todos mis pecados. Te recibo tu amor, ese amor incondicional, ese amor que tú mostraste en la cruz del Calvario, ese amor que tú derramaste por mí, Señor. Yo lo recibo en esta noche, en este día, lo recibo, Padre, y te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador y Señor. Y te hago, Señor, el dueño y el Rey de mi corazón. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero seguirte, quiero amarte como tú me has amado también a mí. Bendito sea el Señor. Hermano, dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú me amas, Señor, y lo has mostrado. Y yo sé que tú me amas porque me lo has mostrado muchas veces. Has mostrado que me amas. Cuando te recibí mi corazón, recibí tu amor. Y quiero seguirte, quiero serte fiel. Quiero ser recíproco con ese amor que tú me tienes a mí. Quiero ser, Señor, condescendiente contigo por ese amor que tú me tienes, Señor. Y quiero amarte, quiero servirte también. Y quiero ayudar a otras personas. Quiero mostrar mi amor a otras personas porque tu palabra dice que yo debo mostrar mi amor a otras personas también, Señor. Debo predicar la palabra, que es la mejor manera de amar a los prójimos, predicándoles la palabra para que salgan de la ignorancia. Quiero discipularlos, quiero ayudarles con la palabra. Quiero ser un ejemplo para todas esas personas que no te conocen, Señor. Y usted que está enfermo, dígale, Señor, quiero que pongas tu mano sanadora sobre mí. Quiero que me ayudes, quiero que me sanes, Señor. Quiero que me borres todas mis maldades, Señor, mis pecados. Quiero que me limpies, Señor, y que me des esa salud que tanto estoy necesitando, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, Señor. Te exalto, te glorifico, Padre Santo, y te doy gracias. Le invitamos a que nos sintonice la próxima vez, ¿verdad? En este canal, donde queremos pues seguir predicando el Evangelio a todas las personas que nos ven cada día, y queremos que pues usted sea bendecido y que sea edificado. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que usted y su familia sean bendecidos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde, el lema de este ministerio es oír, aprender y compartir. No se quede solamente con el oír. Aprendamos, compartamos, llevemos el Evangelio, discipulemos. Esa es la voluntad del Señor en Cristo Jesús. De mi parte, que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Repito, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, y que sean muy bendecidos. Gracias.